Pues muy buenos días, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que como siempre se reúnen en este espacio creado por el Human and Not Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, donde hoy vamos a tener, pues como siempre, el gusto de estar charlando sobre temas, como bien dice mi querido Alex López Novelo, doctor en ciencias paranormales, ya Alex, ya conocido así, sobre todo por esto de andar estudiando objetos culturales no identificados, ¿no? Con la ouija metodológica y epistémica con la cual te mueves, pues te saludo, mi queridísimo Alex. Muchas gracias, querido Jorge. Pues sí, me parece que tendremos una gran sesión de cierre, ¿no? De este ciclo, con un gran invitado que pues siempre comparte, ¿no? Nos apoya, compartimos espacios, etcétera, etcétera. Y que pues es todo un personaje en el mundo de la investigación, ¿no? En el mundo académico, en el mundo de la lucha libre, etcétera, etcétera, pero sobre todo pues me parece que una gran persona que siempre está dispuesta a compartir sus intereses de investigación de los que en un momento más empezaremos a dialogar, ¿no, querido Jorge? Así es, y nos vamos a ir directamente a la Friki Plaza de la investigación, como decíamos el día de hoy, porque vamos a tener a un querido, muy querido amigo, colega, investigador, al doctor José Ángel Garfias, a quien saludamos como siempre. Mi queridísimo José Ángel, bienvenido nuevamente a este tu espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, trataremos de hacerlo lo menos académico posible, creo que en esta vez, ¿no? Para tratar de hablar un poco de estos temas, quizá un enfoque de lo que hemos hecho en los últimos años y sacar algunas propuestas, ¿no? Para lo que podemos trabajar respecto a este tema friki. Así es, y que yo creo que llama mucho la atención a los jóvenes investigadores y por eso nos gusta retomarlo muchísimo, José Ángel, sobre todo porque tú lo viviste con los colegas de la Finisterre, ¿no? El poder abrir brecha en el campo de la investigación, que fueran tomados con gran seriedad, ¿no? Por parte de nuestros colegas investigadores, estas líneas. Costó, ¿no? Como costó en toda América Latina y no se diga también incluso los países sajones, de pronto el llegar y decir, ¿a poco esto del Internet tiene algo que ver? ¿A poco esto de los videojuegos tiene que ver con la comunicación? ¿A poco esto de la cultura popular tiene que ver con la investigación en comunicación? Y fueron pues muchos los colegas que fueron abriendo paso en este terreno y ese ha sido el caso de ustedes con todo esto que tú llamas, ¿no? La cultura friki, ¿no? Donde realmente pues antes utilizábamos la expresión de lo freak para hablar de lo raro, ¿no? De lo extraño, de lo que no encajaba dentro de la normalidad, lo que salía del mainstream. Y hoy, pues prácticamente podrían decirnos nuestros jóvenes colegas investigadores en muchos programas de investigación a nivel doctoral, pues ya no tiene nada de extraño, ¿no? Hoy hablar de, a lo mejor de el tema de videojuegos, el tema de cultura popular, el tema de los cómics, el tema de la lucha libre, como tú también lo observas, pues realmente están más bien en las prácticas cotidianas y lo que se ha ido consolidando, pues son los aparatos epistémicos, los marcos de referencia, las metodologías se han ido haciendo más sofisticadas para tratar de entender estos sujetos de estudio. Y pues me gusta mucho que hoy estemos cerrando, Alex, este ciclo de cultura digital, ¿no? El tema de cultura popular, el tema de todo lo que son los nuevos abordajes teóricos, epistémicos y metodológicos para observar estos, vamos a decirles, estos objetos culturales no identificados, como tú les llamas, para hacerlo de la mano de nuestro querido José Ángel Garfias, porque creo que estos 10 años de trayectoria que llevas ahí con este objeto de estudio, pues marcan también un poco la línea de lo que hemos querido hacer nosotros a lo largo de los últimos 6 años en este webinar, ¿no? Tratando de explorar todo lo que tiene que ver la cultura de la comunicación con la cultura del entretenimiento, cómo convergen, cómo nos dan nuevos desafíos, nuevos retos. Y pues bueno, para quienes no tengan el gusto de conocer a nuestro querido José Ángel Garfias, que sería muy raro que todavía no lo ubiquen, incluso nuestros doctorandos y todo por aquí, porque pues ya llevamos un rato trabajando estas temáticas con él, pero pues le voy a pedir a mi queridísimo Alex López Novelo, quien nos acerca nuevamente a tu trayectoria, mi queridísimo José Ángel. Sí, muchas Claro que gracias, sí. Jorge. Este, pues sí, antes de presentar a José Ángel, que yo creo que la mayoría de nuestra audiencia lo conocerá, ubicará.
a mí me gustaría retomar un poquito este proyecto que, como tú bien lo decías, se ha desarrollado en los últimos 10 años y me remonto al 2007, ¿no? Querido Ángel, cuando estábamos, me acuerdo que listos Entrando para al doctorado. nuestro primer coloquio, ¿no? Ujú. Esos primeros pininos en la investigación, en las que nos iba como en feria, ¿no? Los primeros coloquios, sobre todo por los objetos de estudio, ¿no? Y recuerdo mucho que pues dialogábamos, ¿no? Desde el día uno que coincidimos en el doctorado sobre pues esos objetos de estudio que efectivamente pues en el 2007 era poco menos que impensable, ¿no? La posibilidad de que eso fuera aceptado en la UNAM, ¿no? Entonces, pues por un lado Ángeles trabajaba en videojuegos, ¿no? Que fue la primera gran temática. Por otro lado, trabajábamos redes sociales, internet, capital social. Y entonces era bien interesante cuando a José Ángel le preguntaban en clases, ¿qué estás haciendo, no? Jugando, estoy jugando, ¿no? Le decían, ¿y qué juegas, no? Pues videojuegos, estoy investigando, ¿no? Pues estoy en lo que tengo que hacer. Entonces pasaban los semestres y le decían, ¿y qué haces? Sigo jugando, ¿no? Y entonces me acuerdo que para empezar a romper esas barreras, José Ángel hacía algo bien interesante, llevaba los videojuegos al salón de clases, ¿no? Y hacíamos torneos con Delia Crovi, ¿te acuerdas? Poníamos a Sí, jugar a la doctora Crovi, podíamos a jugar a Florence Toussaint y N cantidad de cosas, de personas académicos jugaban y se empezaban a abrir a los temas, ¿no? ¿A qué los quiero llevar con esto, nuestra querida audiencia? A que efectivamente, como tú lo decías, ha sido un camino largo, difícil, ¿no? Difícil de que se aceptaran esos objetos de estudio. Y al final del día, 10 años después, pues no puede decir misión cumplida porque hay un montón de cosas más que hay que Ujú. estudiar, pero el camino se abrió, ¿no? No solamente se abrió en la investigación, ha formado investigadores, ¿no? Tiene doctorandos, maestrantes, que todos están inmersos en este mundo tan interesante, ¿no? De las culturas, de las industrias creativas, industrias del entretenimiento, lo friki, ¿no? La cultura popular, etcétera, etcétera. Y me parece que más que hablar de un cierre, ¿no? Después de 10 años, pues pareciera ser que es un corte de caja, ¿no, querido Ángel? Y a lo que viene, ¿no? Porque los objetos de estudio son más complejos, más interesantes, ¿no? Más dinámicos y me parece que pues, habrá Finisterra para un rato, ¿no? Pero más allá de esto, ahora sí les presento un poco a nuestro invitado, pues él es el doctor José Ángel Garfias Frías, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, maestro en Comunicación, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es profesor titular A de tiempo completo en la misma institución, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, imparte clases en diversas instituciones, entre ellas la UNAM, o ha impartido clases en diversas instituciones, en la Universidad de Anáhuac, en el Tecnológico de Monterrey, en el SAE Institute, etcétera, etcétera, ¿no? Y básicamente es coordinador y creador, ¿no? Creador y coordinador del grupo de investigación La Finisterra, que es una comunidad de investigadores de industrias creativas, videojuegos, cómics, animación, lucha libre y todos los objetos de estudio que nos podamos imaginar convergen en este grupo de investigación, ¿no? Que ha ido desarrollando. Pues nada, bienvenido, querido José Ángel, a este espacio. Y pues espacio, audiencia, micrófonos, todos son tuyos. Bienvenido. yes. Bienvenido como siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar, pues porque al rato tenemos clase allá, ¿no? En la Universidad de Anáhuac con mi grupo de practicum, entonces, pues bueno, hay que darle, ¿no? Pues nada, ahora sí que en esta plática justo es un antecedente de lo que vamos a tener el siguiente año en la UNAM, en la facultad, 10 años de investigación de la cultura friki, la Finisterra, y pues básicamente esto se va a cumplir el 14 de mayo del 2025, ¿no? Que es la fecha en que celebraremos esos 10 años. Hace ese tiempo pues formamos este grupo de investigación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a primero definir qué es lo friki, ¿no? Creo que esa fue la principal pregunta que motivó esta charla y que motivó pues, prácticamente la creación de la Finisterra, ¿no? Entonces, yo creo que me remontaría, por ejemplo, aquí con Sherlock Holmes, que corresponde a un arte, ¿no? Como es la literatura, que bueno, ahorita que también he estado dando clases de apreciación del arte,
reflexionar mucho sobre el desarrollo tecnológico y cómo este crea soportes materiales y ese a su vez, pues ya sea que se integra en medios de comunicación, como lo estudiamos y conocemos en las carreras de comunicación, o llegan a tener este reconocimiento de arte por un gremio mucho más específico, ¿no? Entonces Sherlock Holmes corresponde a los impresos, personaje de finales del siglo XIX y que crea lo que hoy en día ha creado el cine de superhéroes, que son las franquicias. Sherlock Holmes es una franquicia comercial, pero que se desarrollaba principalmente en la literatura, donde el personaje pues se convertía en un ícono y tenía diferentes aventuras en todas las publicaciones que Arthur Conan Doyle hizo. Y que bueno, posteriormente estos impresos se volvieron o aparecieron las historietas, cómics, ahí está el Action Comics número uno de 1939, donde da origen a Superman. Es la misma forma de ver a un protagonista de alguna historia, en este caso como hoy lo conocemos como narrativa gráfica, y que incluso, al igual que la literatura como arte, el cómic se consolida como noveno arte en el siglo pasado y así todas estas imágenes que pongo aquí, ¿no? Un Mazinger Z de los setentas, que al igual que Star Wars en los setentas, revolucionan en lo audiovisual, uno para televisión, otro del cine, y creando estas grandes franquicias de medios. La presencia de gente que quiere hacer de esto un ritual, convivir, y entonces surgen las Comic Con, la Comic Con de San Diego, también por ahí a inicios de los 70, aunque ya había muchas otras convenciones de estos que vamos a llamar los frikis, ¿no? Gente que toma esto eh, como algo importante en su vida y la integra en sus prácticas cotidianas y le da sentido. Por ahí está ese cartel de la MESIF del 98, que fue de las primeras convenciones de cómics que en esa década se hicieron aquí en México y que bueno, reflejaba todo este interés que hoy, si uno va a la Mole o a otras conferencias de este tipo aquí en México, pues hay mucho público y bueno, otra historia aparte de los videojuegos, ¿no? Esto habla de todo lo que podemos considerar como friki, ¿no? Ya lo decía Jorge, lo freak, lo raro, que en algún momento pues, rompía con ese esquema, ¿no? Gente que, aquí la primera palabra que pongo es fandom, ¿no? Fans que reconocían esto hasta con un sentido de vida, darle un sentido de vida a los personajes y a las situaciones que aquí se veían, con ese interés de saber qué va a pasar con el personaje cada semana, cada mes, cada año, con el medio en el que se estuviera publicando, con gente dedicada a su tiempo, como a los videojuegos. Los videojuegos, pues, prácticamente es adquirir vidas extra en otros mundos y que bueno, el concepto fandom se ha ido evolucionando y demás, y después se integra en una industria del entretenimiento, que todo esto por supuesto está ahí, industria porque genera grandes producciones, economías, mucho de esto es parte del Producto Interno Bruto de muchos países, una industria creativa, por supuesto, porque requiere técnicas y tecnologías para poder desarrollarlos, ¿no? A veces no necesariamente tiene que ver con lo técnico, ¿no? Sino que ya es un tema que recae en cómo entender audiencias, públicos y formatos, y que llevado a su máxima expresión es patrimonio cultural. Deja de ser eso de entretenimiento, que también el concepto ocio y entretenimiento, y lo hemos trabajado con el doctor López Novelo, un tanto desdeñado el concepto de ocio, de entretenimiento, pero a fin de cuentas forma parte de la vida y es formador de valores y contenidos, y en algún punto eh, estos personajes son parte del patrimonio cultural, como es el caso de la lucha libre o el manga o el anime en Japón y demás, ¿no? Entonces, bueno, haga de cuenta que esto es mi biografía. Yo crecí con todo esto, soy parte de estas finales del siglo XX, ¿no? Y creo que es un punto que converge, ¿no? Decir, que me estuvo formando a mí como fan y después como hago una carrera de investigador que coincide en estos tiempos en que pues, esto se iba a poner muy en el punto, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta clave es cómo estudiar a la cultura friki, ¿no? Y por qué estudiarla y demás, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones, ¿no? Primero quisiera hablar de un estado del arte que de repente retomo mucho. Esto nos sirvió mucho para consolidar el grupo de investigación en la UNAM. Obviamente tiene que tener unos antecedentes académicos.
Y me remonto a lo que se hizo en la Escuela de Frankfurt. Por supuesto que era este estudio de la tecnología, de los medios, de cómo las audiencias, solo que en este punto la crítica marxista de Frankfurt era pues muy severa respecto a los contenidos, ¿no? Aquí el punto era criticar lo que por supuesto que era criticable, una industria que explotaba ideas masivas e incluso, ¿no? Hasta con teorías del control de las audiencias, textos que aquí se ven como El hombre unidimensional, o un clásico de Televisa, El Quinto Poder, que fue crítico por muchos pues, profesores de aquella época que estaban cimentando sus carreras en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Por ahí está Raúl Trejo el Adbre, ¿no? Que escribieron, Carola García Calderón, etcétera, etcétera, que veían en los medios una forma crítica del contenido, ¿no? Entonces, por supuesto, ¿no? Que el estudio de los medios se volvió algo muy importante, donde quizá la televisión en el siglo pasado era el principal aspecto a estudiar, ¿no? Y entonces esa visión crítica, en lo que conocemos también como Cultural Studies, tuvo ya una crítica menos severa y fue más responder a esa pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué la gente sigue estos contenidos, ¿no? Y estos estudios de Morley, por ejemplo, ¿no? Con la televisión y qué hace la gente cuando ve televisión y demás, y que esto habría campo a estudiar temas como la música, el rock, ¿no? Lo que estaba ahí de moda, y sobre todo sensibilizando esa visión crítica de la academia que tenía sus objetos de estudios muy bien, ¿no? Esto, por supuesto, que pasa en la actualidad. Nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por supuesto que el interés central es en la ciencia política, ¿no? En todos los fenómenos y publicaciones y demás, las relaciones internacionales, la sociología, todo eso, pero digamos que habría que darle un espacio a cosas que no eran los temas de agenda, pero que están ahí presentes, ¿no? Como toda esta cultura friki de la que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, tenemos al cómic como uno de los principales objetos que se fue generando este espacio. Es característico este ensayo de Humberto Eco de Apocalípticos Integrados de finales de los 60, con Superman en la portada del libro, ¿no? Que esto de las portadas del libro yo también luego lo retomaré para nuestras portadas de nuestros libros, donde ya decía algo, ¿no? Voy a poner un texto académico, pero con un personaje icónico de aquel entonces, el debate de que si la cultura popular, lo masivo, pues digamos, dejaba algo era importante o no, ¿no? De ahí que sean los apocalípticos e integrados. Y pues nada, creo que ese libro abrió mucho este debate para que después entraran otros autores, pues dándole espacio a la academia a estos objetos, ¿no? Roman Gubern estudia mucho el cómic, igual que Humberto Eco con Superman en la portada, y entonces hay, digamos que toda una teoría del cómic que años después aterrizaría en el reconocimiento del cómic como arte, ya más formalmente, y que décadas después sería la base del cine de superhéroes. ¿Por qué gusta tanto? ¿Por qué conecta tanto? Porque, bueno, pues porque todo eso se ha formado a partir de mitologías y demás, y tiene su propio lenguaje, ¿no? En México, por ejemplo, está ese texto, Puros Cuentos, de la década de los 80, donde curiosamente se hizo una exposición de historieta mexicana, y pues venía acompañada de estos textos que tenía un recuento histórico, pero ya con alguna crítica, ¿no? Entonces el cómic, digamos que abrió el espacio. Hubo un boom del cómic muy fuerte mundialmente, pero en México sobre todo se resaltó en la muerte de Superman de principios de los 90, que después trajo al cómic luego como base de las convenciones, ¿no? Como decíamos, la Mesif, la Conque, la Mole. eh, y que veíamos que no era tan poca gente, ¿no? La que estaba interesada en estos temas y era mucho el impacto social que tenía hablar de Superman o alguno de estos, ¿no? Justo a finales del siglo XX, pues tenemos estos textos, ¿no? Por un lado está Scott McCloud, que aterriza lo que es la teoría del cómic, escrito en un cómic que él hace sobre cómo entenderlo y que formalmente pues, ya establece bases de reconocimiento de la ahora narrativa gráfica con ese fin. Por ahí aparece Jenkins dándole la importancia a las audiencias,
a todo este sentido que le dan los fans a estos contenidos, sus narrativas, personajes, y también Negroponte en la parte digital, que él cierra el milenio con este texto que está muy en boga, hablando de lo que serían las industrias de medios en el siglo XXI. Entre otras cosas, hay un capítulo dedicado a videojuegos por parte de Negroponte en Ser Digital, donde no habla mal de ellos, ¿no? Que era la constante en aquel entonces, ¿no? Hablar de videojuegos, hablar como algo negativo, porque de entrada la palabra juego pues, causa mucho escozor, ¿no? Ya lo dijo ahorita el doctor López Novelo, ¿no? Aunque yo decía que pues mi labor como investigador era jugar, pues jugar está mal visto, ¿no? Para los adultos. Uno ya cuando crece, pues no debe jugar, ¿no? Tiene que trabajar y sufrir, ¿no? Y no se crea, pues también jugar un montón lo que yo jugaba en aquel entonces, pues luego no dormía y pues no era fácil, ¿no? O sea, hacer etnografía en estos espacios, ¿no? Por mucho que dijeran que era jugar, pero pues sí estaba complicado, ¿no? Entonces, darle ese reconocimiento a estos objetos, ¿no? En fin, así más o menos cierra y por sobre todo el tema de videojuegos, pues ya va consolidando lo que sería una teoría del videojuego, ¿no? Que este texto, Video Game Theory Reader del 2003, editoriales como Routledge ya poniéndole interés y que después derivaría en una serie de textos académicos bajo el enfoque de los Game Studies, que en medio de Franz Mayra de 2008 ya planteaba eso, o el de McGonigal de 2011, 2012, pues veía una forma distinta de estudiar y entender a los videojuegos. Entonces, insisto, ¿no? Todo esto fue nuestra base para creación de la Finisterra, ¿no? Dar un estado del arte. Por eso al final se aterrizó mucho en videojuegos, como el objeto pues, que estaba construyendo más su estudio, ¿no? Yo, por ejemplo, del cómic, como antecedente en la facultad, recuerdo la tesis que después se volvió libro, Mitos y Monitos de la doctora Irene Herner, académica notable de la Facultad de Ciencias Políticas, que sí, hace en la década de los 70 80 sacó ese trabajo derivado de su tesis y no sé, ¿no? Supongo que y lo he platicado con ella. La doctora Herner bien pudo abrir una línea de investigación sobre cómic y desarrollarla, pero bueno, ya se enfocó más en temas de arte, ¿no? Hace poco hizo una investigación sobre Siqueiros. No se centró en ese objeto, pero no sé, no sé si habían las condiciones o quizá la crítica, ¿no? Ante estudiar algo que no era lo más popular en el ámbito académico, le hubiera redituado. Me hubiera gustado más que ella hubiera escrito más sobre cómics, pero bueno, a fin de cuentas son estos tiempos. A mí me tocó pues ver cómo se consolidaba esta parte de los Game Studies y decidí tomar eso como bandera para hacer el grupo de investigación, ¿no? Y entonces, bueno, retomando todo eso, la Finisterra se fundó un 14 de mayo del 2014, de ahí que hablemos de estos 10 años, aunque bueno, esto estamos hablando de la Finisterra, ¿no? Pero antes de la Finisterra, como bien decía el doctor López Novelo, en doctorado, 2007 cuando entramos, era muy difícil posicionar estos temas en la investigación académica y bueno, sobre todo generar una audiencia, un público, una crítica, lo que vendría después, un grupo de investigación, formación de recursos humanos, que fuera afín a esto, ¿no? Le pusimos Finisterra, eh, ahora sí que fantaseando sobre la academia como un espacio de exploración, ¿no? De objetos de estudio, donde pues ya en nuestra facultad de ciencias políticas, pues más o menos ya estaban establecidos los espacios de estudio en pues, temas, por supuesto, de ciencia política, el estudio de los medios tradicionales, con radio y televisión como los principales medios, por ahí algo de cine, ¿no? Que se veía, pero de ninguna manera pues una clase de videojuegos o pues estos temas que ya hemos puesto aquí en la agenda, ¿no? Entonces Finisterra significa salir de la tierra conocida, irse a la orilla del mundo, al final de la tierra, y eso es lo que prácticamente queríamos hacer como grupo, ¿no? De investigación, llevar esos temas
a lo que no se había estudiado, ¿no? Y entonces, si no había un texto de videojuegos, pues que lo hubiera, si no había un coloquio de videojuegos, que lo hubiera, o de anime, o de lucha libre, y abrir estos espacios nuevos, ¿no? Que en su momento, pues, por supuesto que fueron nuevos, y llamaron bastante la atención, ¿no? Justamente, más o menos pasamos a ser un círculo de estudios, a luego una comunidad y actualmente un grupo de investigación reconocido por eh, colegas, ¿no? En diferentes ámbitos, en la facultad o en otros espacios académicos que tenemos fuera. Eh, y bueno, el primer logotipo que ahí vemos, que tiene que ver con 4 líneas de investigación principales que pusimos, ahorita las vamos a comentar, pero bueno, el nombre, recuerdo bien que recién me había incorporado yo como profesor de tiempo completo en el programa de incorporación de jóvenes académicos en la UNAM. eh, y pues nada, aparte de mi proyecto que te piden como entras como joven investigador, era pues qué ibas a desarrollar, ¿no? Y yo dije, pues voy a hacer un grupo de investigación dedicado a esto, a estas áreas y demás. Y pues prácticamente los fundadores, que fuimos 4, un servidor, el doctor David Cuenca Orozco, el ya casi doctor Roberto Carlos Rivera Mata, y en paz descanse, que no se lo llevó la pandemia, el licenciado Alberto Mesa Espinosa, que era especialista en lucha libre, y bueno, pues de ahí que pusiéramos todo esto y temas afines, porque en todo eso que pusimos al principio de Sherlock Holmes y el cine y demás, hacer una finisterra podía haber sido de muchos temas de investigación, ¿no? Que ahorita lo estamos viviendo, cómo llegan intereses fuertes, pero bueno, nosotros quisimos poner 4 líneas de investigación principales. Número uno, por supuesto, los videojuegos, la línea central, ¿no? Que iba a desarrollar la teoría y que prácticamente es con la que se nos ubica, videojuegos como el gran fenómeno, lo que necesitaba más teoría, aprendizaje, eh, mucho interés y sobre todo cambios, ¿no? Porque ya decir que uno investiga videojuegos hoy en día, pues implica muchas cosas, entre ellas que lo que yo juego como videojuegos o jugué o entiendo, no es lo mismo que las generaciones que hoy en día juegan Fortnite u otras cosas, pues ellos su concepción de videojuego y hasta su objeto en que lo juegan, que es el celular, es otra cosa, ¿no? Pero bueno, esto es, ya esta línea de por sí ya es abarcar mucho, ¿no? Y querer hacer muchas cosas con un objeto de estudio que está ahí presente. Luego pusimos la animación. Esto lo hemos trabajado sobre todo en coloquios de anime, ¿no? Que hemos hecho. Por ahí, Clara Cisneros es quien más ha trabajado esto en el parte del anime en Japón, con sus tesis de Dragon Ball, Cool Japan y todo eso, pero bueno, queríamos o quisimos siempre armar algo ahí, tocando estos objetos que lo pudimos hacer bajo proyectos que hablaran sobre transmedia, que involucraran videojuegos, animación, todo esto y nos ha salido ahí algo interesante, ¿no? Luego la narrativa gráfica, que esta pues, los consideramos una base por lo que estaba viviéndose en aquel entonces respecto a los superhéroes y demás. Actualmente en posgrado estoy trabajando con una alumna, Yara Díaz, que trabaja estos temas del fandom de superhéroes. Y hay un colega, se llama Mario González, que tiene todo un trabajo sobre historieta mexicana que considero yo es un líder en todo esto del trabajo de la narrativa gráfica y que bueno, espero con él trabajar más cosas próximamente, sobre todo ya incorporándolo más a él al ámbito académico, porque él es Mario González publica historietas, da un taller muy interesante de narrativa gráfica en la facultad, y en fin, ¿no? Y sobre la lucha libre, por supuesto, que ya han sido invitados a esos espacios colegas como Jalil del Carmen o Patricia Celis, ¿no? Que son alumnos recientes de doctorado que han trabajado el tema y que esto ha significado patrimonio, ¿no? ¿Qué otras líneas pudiéramos haber abierto? Pues la literatura fantástica, los juegos de rol, en fin, ¿no? Creo que es interminable todo lo que podemos vincular con lo friki, pero pues, de entrada decidimos acotarlo a 4 y aún así la línea que más nos ha
llamado a la ocupación y el tiempo ha sido la de los videojuegos. Sí hemos dado un espacio a coloquios como de lucha y tocado los demás temas, pero es muy, ahora sí que hacer todo esto es muy absorbente y bueno, a fin de cuentas es lo que en esta década hemos podido trabajar, ¿no? Tratamos de centrarnos en un proceso de interpretación de lo que nosotros como fans, como investigadores, vemos en estos productos, abordando lo simbólico, ¿no? ¿Qué significa esto para alguien, ¿no? Y lo hemos hecho con trabajos sobre todo de tesis de alumnos y de proyectos de investigación donde se aterriza esta forma, las formas simbólicas, la cultura. Por ahí el doctor Cuenca, su último proyecto de investigación fue sobre cultura gamer y sobre industrias creativas, ¿no? Que también es un tema ahí que está ahí muy presente. Eh, Aquí esto es muy importante, ¿no? ¿Qué misión pusimos y que creo que ya se cumplió, ¿no? Colocar a los videojuegos y a las industrias creativas en la agenda académica a través de su estudio científico, como generando conocimiento multidisciplinario para aportar a su comprensión y proponer andamiajes teóricos de este fenómeno. Y es lo que ha pasado en estos años, ¿no? Y creo que ese es el resultado. Hablar de estos temas hace más de una década era complicado, era este tema incluso ahí de burla, ¿no? Decir que se iba a hablar sobre alguno de estos objetos, pero vaya, poniendo como un ejemplo, ¿no? Ahora que yo soy parte del comité de selección y demás en posgrado, se ha visto cómo cambian los temas, ¿no? Obvio que muchos de mis discípulos formados en la facultad, que ha sido parte del trabajo que hemos hecho, pues, han hecho trabajos de posgrado trabajando estos temas, pero hay mucha gente que yo no conozco, ya llega con estos temas de Acatlán, de Aragón, de fuera, de otras universidades incluso, donde vemos que se ha creado este espacio donde hacía falta esta necesidad, ¿no? Estos jóvenes quieren hablar de deportes electrónicos, quieren hablar de videojuegos educativos y demás, y hay que brindarles un espacio para hacerlo académicamente, y eso se ha logrado, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho en esas primeras eh, reuniones de comité de selección de posgrado, donde a algunos colegas se les hacía raro que alguien propusiera para comunicación un tema de videojuegos, ¿no? Y bueno, creo que poco a poco se ha reconocido este espacio y no sé, ¿no? A lo mejor de los aspirantes que aceptan de una generación que son 20 25 al menos 5 de ellos van con estos temas, ¿no? Muy, muy vinculados. Entonces yo creo que esto se ha conseguido en otros espacios también. Justo este fin de semana tuve un coloquio en la Universidad Simón Bolívar con colega Eduardo Aguado y él mismo, ¿no? Ahora sí que sus aspirantes, bueno, sus estudiantes de doctorado, estoy dirigiendo uno que tiene que ver con deportes electrónicos, ¿no? Eh, Porque son los temas que ahorita se van buscando, ¿no? Entonces creo que esta misión de alguna manera se ha cumplido. Y luego la visión es consolidar a la UNAM, eh, así lo planteamos, como referente de investigación, industrias creativas, México, Latinoamérica, y para alcanzarlo con un grupo de cuerpo de académicos capaces de generar teorías, metodologías y demás. Y bueno, pues esto tiene que ver con cómo hemos apoyado y ayudado y hacer un semillero de formación, ¿no? O por supuesto bueno, mi principal alumno, ¿no? Y que creo que lleva esto como ejemplo es el doctor David Cuenca Orozco, ¿no? Que ya lo han invitado a este espacio y por sí mismo, pues vemos ese proceso de no ser uno solo contra el mundo, ¿no? Que a lo mejor yo creo que la doctora Irene Herner o Humberto Eco o todos estos que alguna vez tuvieron algún interés por estudiar estos temas, era esa idea de solo contra el mundo, ¿no? Entonces, aquí hemos buscado, ¿no? Y yo he formado discípulos, Cuenca ha formado discípulos, por ahí también está Emanuel Galicia, Rivera Mata, en fin, que cada uno ya va formando sus discípulos con una forma de estudiar estos objetos, ¿no? Y bueno, esto se ha replicado cada generación en estos 10 años que formalmente hemos trabajado. Y creo que ahorita estamos en este camino, ¿no? De ir formando este cuerpo de académicos, que luego estos académicos de repente se abren espacios de
pues, de estudio, de docencia en otras universidades, y estos alumnos formados por nosotros encajan bien en esos planes de estudio que ya quieren trabajar temas de videojuegos y demás, ¿no? Entonces, creo que se va logrando este espacio y algunos, como el doctor Cuenca, pues se integra de tiempo completo aquí conmigo en la UNAM, lo mismo que Manuel Galicia, y todo lo que se pueda lograr. Bueno, también Adolfo Gracia, por supuesto, que en un inicio estuvo aquí con nosotros y también se ha consolidado como académico, ¿no? Y bueno, pues todo eso se da uno cuenta que pasa en algunos años, ¿no? Con todo esto. Entonces, básicamente, ¿cómo hemos trabajado? Eh, Primero con proyectos de investigación. Este grupo de investigación se formó basándose mucho en la metodología PAPIT-PAPIME que tiene la UNAM, que son proyectos que se concursan, ¿no? Se hace toda la documentación y demás, y dan presupuesto, que principalmente es para becas y publicación, que son justo los siguientes rubros: formar recursos humanos, ahorita explicamos un poco de eso, hacer las publicaciones académicas, divulgar los contenidos y tratar de hacer colaboración interinstitucional. Prácticamente en 10 años, estos han sido 5 puntos fuertes que se han desarrollado y bueno, un poco hablando de cada uno de ellos, proyectos, ¿no? Estos son los títulos que hemos tenido, ¿no? No todos, sino los más recientes. Hubo un trabajo muy bueno que hicimos sobre deportes electrónicos, eh, que vaya, creo yo que también apelo mucho a la sensibilidad que han tenido las autoridades de la UNAM, eh, que quizá les llegan temas raros como esto, porque bueno, PAPIT es un programa de toda la universidad, entonces aquí están todas las áreas, todas las disciplinas, y de repente llega un grupo hablando de deportes electrónicos, cuando a lo mejor eso pues ni siquiera está en el radar, ¿no? Y lo he notado porque cuando se saca la lista de publicaciones de proyectos aceptados, que sí son bastantes, ¿no? Pues para toda la UNAM, pero pues vaya, a veces nada más somos los únicos que trabajan algo de videojuego, o quizá alguien por ahí de manera periférica, sobre todo en estos años de inicio, ¿no? Ya hoy en día pues ya hay más trabajos, sobre todo en la Facultad de Artes y Diseño, que ya tienen que ver con videojuegos o animación o demás, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas esto ha sido los temas, ¿no? Que ya por sí mismo cada año que trabajamos nos lleva a trabajar alguno de estos temas o el manual de videojuegos o de animación, que son muy específicos para la carrera. Actualmente es el que tenemos vigente sobre videojuegos educativos y algo sobre streaming, ¿no? Influencers. Pero bueno, a fin de cuentas, esta es la base, el motor, ¿no? Para decir que no nada más somos un grupo que está ahí, sino que tiene algún tipo de representación con presupuesto y reconocimiento de la UNAM, ¿no? Y que, bueno, pues se refleja en coloquios que hemos hecho de todos estos temas de videojuegos. Estos son los primeros apenas que hicimos ahí con fecha de 2015, 16, 17, y que bueno, han servido como espacios para vincularse con otros colegas, ¿no? El tema formación de recursos humanos, pues nosotros lo llevamos así, ¿no? De repente llega becario, un becario, un profesor adjunto, un tesista, o hasta se ha dado el caso, voluntarios, ¿no? Como Getsaí Velasco, que venía de Acatlán, de Aragón, y pues simplemente dijo, ¿no? Pues quiero integrarme al trabajo que hacen aquí, ¿no? Y entonces, gente que nos ha apoyado a hacer esas actividades de investigación de alguna de estas formas, y que en el camino los vamos preparando como aspirantes a posgrado, los ahí impulsamos para que participen en coloquios y publicaciones. A veces al principio era yo escribiendo con alguno de ellos. Ahora ya es mucho más fácil que los que ya somos líderes, Cuenca, Galicia y yo, pues publiquemos con algunos de estos nuevos becarios, invitarlos a la participación de proyectos de investigación y docencia, y que hagan esto a la par que están haciendo su posgrado. Entonces tenemos gente que pasa de licenciatura a posgrado y ya tiene espacios de publicación, tiene proyectos de investigación en los cuales vincularse, y que al final pues ya son doctores, que tienen su labor principalmente en la docencia y que se han vuelto especialistas en su área, ¿no? Entonces algunos de ellos se quedan en la docencia, si es posible en la UNAM,
si no hay espacios que se han abierto en otras universidades con las que tenemos contacto y que ellos se encajan bien en su perfil hacen docencia. Caso muy particular de Giselle, ¿no? Giselle Caballero, que vaya, ella siguió todo este proceso de la mano. Ahorita está a la mitad de su doctorado y bueno, es docente en el SAI Institute, ¿no? Que es una escuela de videojuegos y le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos hecho con al menos 2 o 3 aspirantes por año, pero si uno le suma 10, pues quizá estamos formando entre 20 y 30 recursos humanos de alto nivel que está especializado en esto, ¿no? Y bueno, ya es expertise, pues no se encuentra en otro lado, ¿no? Y que bueno, lo vamos replicando y que creo que todavía es mucho más replicable porque ya no nada más soy yo dirigiendo a todos, sino que todos los que ya ahora son mentores, pues se suman a hacer esto por su cuenta, ¿no? Respecto a nuestras publicaciones, no sé si puse todas, pero abrimos con esta en 2017 y esto a la vez nos ha llevado a publicar al menos una cosa cada año. Aquí empezamos el debate de por qué integrar a los videojuegos como objeto de estudio, lo cual continuamos con esta segunda parte del libro derivado de ese proyecto de investigación. Textos que pues, funcionaron muy bien, que se agotaron y que abrieron la puerta incluso hasta para citar algo que tuviera que tener respaldo sobre videojuegos, ¿no? Entonces, pues nada, esto fue muy importante en los primeros años. Insisto, el tema videojuegos se consolidó como algo muy importante. Trabajamos temas sobre lenguaje audiovisual, ¿no? Que ahí están estos puntos en específico. Industrias creativas y procesos de transmediación. Aquí ya estoy trabajando con la coordinación con otros colegas, como aquí el caso del doctor Cuenca, que ya se integra en este trabajo, ¿no? Y bueno, pues tiene que ver aquí hablar de industrias creativas, abrir un espacio a otros temas de investigación más allá de videojuegos, como era los superhéroes, el anime y demás, ¿no? Este libro, que es la segunda parte de las industrias creativas que coordiné con Emanuel Galicia, pues ya trabaja este aspecto mucho más específico del anime en cuanto a contenido en este libro. Y deportes electrónicos, que fue con lo que hemos estado ya cerrando. Este primer libro que aporta, que investiga las aproximaciones teóricas, el origen, la evolución. Este que lo vamos a presentar en la próxima feria del libro que coordiné con Rivera Mata. Pues te habla de las identidades y el capital social en los videojuegos y este que está en prensa, particularmente, ahorita que está aquí presente el doctor López Novelo, que lo coordinamos él y yo, que trata sobre el espacio, por sobre todo esta parte del espectáculo en los deportes electrónicos, ¿no? Cómo se vive más allá de la práctica, ¿no? Casi diría que está ya para lanzarse en estos momentos. Pero bueno, formalmente creo que lo presentaremos en algún espacio el siguiente semestre, ¿no? Pero ya está en prensa casi listo, ¿no? Justo estábamos a semanas atrás revisando la última corrección de estilo y demás. Esta ya es la portada definitiva con la que lo van a encontrar. Y pues nada, ¿no? Creo que es uno de no sé si es el primero, donde estamos el doctor López Novelo y yo juntos en portada, ¿no? Y este también, muy buen libro de documentación para el diseño de videojuegos, que corresponde a una asignatura que hicimos para comunicación sobre videojuegos. Y pues prácticamente esa asignatura tiene su propio manual, ¿no? Que esto nos sirve para hacer tesis que tengan que ver temas de videojuegos, pero que también es un texto muy interesante. Lo coordiné con Rivera Mata y Isel Caballero, insisto. Todo este juego que hacemos al- a los propios profesores que formamos, pues llevarlos en todo este camino, ¿no? No puedo omitir mencionar, ¿no? El doctor Cuenca Orozco, ese de él solito, ¿no? Como coordinador, eh, Cultura Gamer Contemporánea, de su primer proyecto Papit, ¿no? En esta parte donde, pues bueno, vemos cómo no es la Finisterre lo que haga Garfias, ¿no? Sino que se abre a que lo que hagan muchos más colegas. Y me da mucho gusto que el doctor Cuenca haya tenido no es su primera publicación, porque él ya
ya había publicado con anterioridad, pero sí basada en este modelo de publicación con la UNAM, ¿no? Son libros que actualmente se consiguen en digital. Todos estos casi los pueden conseguir en la biblioteca digital de la UNAM o libros UNAM. Ahí están, con esa ventaja de que no se acaba el tiraje, ¿no? Porque pues es digital, ¿no? Bueno, y para seguir en esta línea, hemos hecho coloquios, ¿no? De lucha libre, ya para ir terminando. Ciclos de análisis académico, por ahí hicimos un día de Goku, luego un día de Saint Seiya, un día de Sailor Moon, ¿no? Haciendo debates teóricos interesantes con todo esto. Los talleres que les decía, que lo hemos ido heredando entre nosotros mismos para ir formando profesores, son actividades extracurriculares y se han ido rolando, ¿no? Poco a poco, desde que yo los impartí hace ya más de una década, que sirvieron como base para también lo que trabajamos en Finisterra y después hacer asignaturas del plan de estudio eh, probadas a esto. Ahí está el de producción de cómics, que insisto, con Mario González Nájera, que es el especialista, ¿no? En esta área y que trabaja esta parte de manera importante. Estos corresponden a la época en que los impartían Roberto Rivera y David Cuenca. Hoy lo están impartiendo alumnos actuales de la maestría, Diego Gallardo, ¿no? Y Sergio Sánchez, ¿no? Que son los que actualmente están dando estos talleres. Y bueno, también se vuelve un espacio dentro de la facultad que aparte, como son extracurriculares, pues luego hemos convocado aquí muchos chavos con interés en estos temas y pues de ahí se han quedado, ¿no? Caso de, les comentaba Getsaí Velasco, que desde Aragón vino, la propia Clara Cisneros eh, se fue convocando por uno de estos espacios, ¿no? Donde se integró ya el grupo de investigación y bueno, todo eso, insisto, ha pasado en 10 años, ¿no? Eventos no académicos, ¿no? Por supuesto que está ahí interesante, ¿no? No nada más hablar el discurso académico, sino llevarlo. Esto es algo así como un tipo de mole, pero más local, ¿no? Que era el Mundo Magic. Se hacía ahí en Metepec, o se hace todavía, y por ahí nos invitaban a hablar sobre estos temas, ¿no? Pues estuvo interesante porque de aquí conocíamos gente del doblaje, por ejemplo, y luego pues, los llevábamos a la UNAM a dar charlas, caso de Marcos Patiño, que es el que hacía la voz de El Caballero Fénix, Caballeros del Zodiaco, y han sido cosas interesantes. Recientemente, pues ya por iniciativa de nuestros alumnos, trajeron a René García, ¿no? La voz de Vegeta y pues bueno, se han hecho ahí cosas que, insisto, son más de divulgación que temas ahí netamente académicos, ¿no? Entonces también es una cosa bien interesante, ¿no? Bueno, para ir avanzando, ¿no? Y ir hablando las cosas a futuro. eh, Algunas publicaciones que nos han hecho, ¿no? Les llama la atención que en algún momento yo me dediqué a la lucha libre y aparte de esto, luchador, investigador, pues tiene un dato ahí pintoresco, programas de la UNAM o de Canal 11 donde, pues, insisto, estos temas son muy de comunicar, ¿no? Y ni qué decir de redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto forma parte, ¿no? Entonces, ya para cerrar, ¿no? Ya para cerrar, ¿cuáles son los planes a futuro de la Finisterra, ¿no? Porque creo que ya andamos en tiempo, ¿no? Me parece, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en dos rubros y quizá un tercero, ¿no? Uno que es internamente en la UNAM. eh, Vamos a hacer un evento de celebración de 10 años en esa fecha. eh, Váyale apuntando, 14 de mayo del 2024, que va a ser una especie de reporte de trabajo de 10 años de lo que se ha hecho, ¿no? Quizá con más detalle de lo que se ha hecho, ¿no? Y después esto, ¿no? División del equipo original en otras líneas y grupos, ¿no? Como hemos crecido tanto, ya no cabemos, ¿no? Entonces, eso está bien, ¿no? Yo tengo todos estos chavos que han sido mis discípulos, pero pues por supuesto el doctor Cuenca también tiene que formar su propio equipo, su propio grupo. Emanuel Galicia, que recién se integró como profesor de tiempo completo. Adolfo Gracia, que les comentaba, ¿no? Entonces vamos a presentar lo que cada quien ofrece como línea de investigación. Por ejemplo, yo me podría quedar en estas líneas que hemos hecho
y el doctor Cuenca, pues va a trabajar otras áreas, ¿no? Va a trabajar más enfocado al streaming y ya lo planteará, ¿no? O Emanuel Galicia, que va a trabajar más enfocado a la publicidad, ¿no? Entonces, bueno, ese tema ya se discutirá en ese punto. Tratar de hacer que la Finisterra sea un grupo multidisciplinario, más que nada porque estábamos muy vinculados en comunicación, pero pues todo esto tiene potencial para, pues de menos agregarse a otras carreras como relaciones internacionales, Culiapán y todo eso que Clara ha explotado mucho, pues verlo con colegas de esta área, ¿no? Y por supuesto que se vienen asignaturas del plan de estudios, pues proponer más ahora en esto, ¿no? Entonces todo esto, pues es una invitación para el siguiente año, para hablar de esta celebración de los 10 años y cómo va a perfilarse el trabajo de la Finisterra, ¿no? Que está complicado porque yo como docente, hoy en este año cumplí 20 años de docente, ¿no? O sea, pues, el tiempo vuela va muy rápido, ¿no? Entonces ni te das cuenta de todo lo que ha pasado. 20 años como docente, 10 años como investigador de la Finisterra. Sí he de decirlo y lo he manifestado en otros espacios, estoy cansado, ya algunos achaques, ¿no? Entonces, sí, aquí el punto es llevarlo bajo otra lógica, bajo otra dinámica, eh, que sea disfrutable, ¿no? Que no sea tan saturado como luego lo hemos hecho, ¿no? En fin, ¿no? Que todo eso estaremos hablando en mayo del siguiente año. Y bueno, aprovechando el espacio que estamos aquí, Universidad de Anáhuac, con el doctor López Novelo, con Jorge, pues vamos a aterrizar un convenio de colaboración para actividades académicas que ya hemos hecho, ¿no? Ya hemos hecho, pero quizás hacerlo con más formalidad, ¿no? Luego esto también sirve para eh, reporte de nuestros trabajos de investigación, ¿no? Pero bueno, ese es el compromiso, ¿no? De hecho, mi compromiso es estar un poco más por allá, en la Anáhuac, ¿no? Como docente y como investigador, vincular, realizar más publicaciones, como ahorita esta donde López Novelo y yo coordinamos este libro de esports. Nosotros hemos colaborado en el libro que Novelo publicó sobre ocio y entretenimiento. Ahí estamos Jorge Hidalgo, David Cuenca, un servidor. Entonces, hacer más este tipo de trabajos. Una propuesta muy concreta es hacer el coloquio de lucha allá, en la Náhuac. Ojalá se pueda concretar si no en este que viene o el que sigue, pero en algún momento e ir aportando recursos humanos a la Universidad de Anáhuac, ¿no? Todos los profesores que formamos, insisto, con esta expertise, con la carrera de entretenimiento y demás, pues creo que ahí hay mucho que hacer, ¿no? Por decir algo, ¿no? Pero por supuesto quedan todavía grandes metas, ¿no? Que es difícil cumplirlas, pero pues estaremos ahí al pie del cañón de cómo evolucionan estas industrias, cómo estudiarlas y sobre todo, pues cómo en cada contexto aterrizarlas a un estudio, ¿no? O sea, qué hacer hay mucho, ¿no? Nada más lo que falta es tiempo, ¿no? Y todo esto a ver qué tanto aterrizamos, ¿no? En fin, ¿no? Yo creo que por ahí ya más o menos cubrimos estos 10 años, ¿no? De lo que hemos hecho, como si fuera un reporte y compromisos a mediano plazo. Y bueno, dejo ahí mi contacto, ¿no? Para quien nos esté escuchando quiera compartir algo conmigo a mi correo, ¿no? O físicamente, visitarnos allá en Ciudad Universitaria. Hemos estado donde siempre, en el cubículo 9 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Y bueno, con esto termino yo eh, todo este viaje, ¿no? No sé cómo se haya visto, pero bueno, ahí está. Muchísimas gracias, José Ángel. Sin duda, pues una trayectoria y un recorrido muy notable el que han tenido y que has tenido sobre todo en esta ruta de la investigación, ¿no? Que como decíamos, pues has pasado literal, ¿no? De los tianguis académicos, ¿no? Peleando y luchando por ganarte un espacio hasta ya una trayectoria muy consolidada, ¿no? Ejemplar, como bien nos lo ponen incluso también aquí entre los comentarios las personas que han estado participando, porque se dice fácil 10 años de investigación, pero cuando uno ve la producción que tienen, la escuela de pensamiento que han generado, pues realmente pues es algo que no solamente es digno
de reconocer y festejar junto con ustedes, porque pues sin duda el aporte que han hecho a la investigación en este campo es más que notable y creo que quizá pues por ahí podrían venir un poco más los comentarios de la sesión del día de hoy, ¿no? Como en el tono de la felicitación. Y ahorita que yo le ceda la palabra a mi querido Alex también para expresar sus comentarios, pues a mí me gustaría dejar por ahí una pregunta con la cual podríamos abrir, José Ángel. Quizá, ¿cuál ha sido, vamos a decirles, la barrera más difícil con la que se han topado y con la que te has topado para poder ir construyendo y seguir construyendo? Porque hay veces que esas barreras uno pensaría que ya después de 10 años de trayectoria se limaron, se quitaron y uno podría decir, pues no, al contrario, todavía la sigo viendo en el camino esa barrera y es algo que quizá para los investigadores en formación que el día de mañana quisieran dejar también una trayectoria como la tuya, pues les pueda servir de testimonio de trabajo constante con el cual se van a tener que enfrentar. Yo creo que la principal barrera es el prejuicio, ¿no? Porque de repente ven estos temas como cosa sencilla, cosa de ocio, cosa como si jugar fuera fácil, ¿no? Como si analizar fuera fácil, como y pues ni siquiera los que se dedican a esto ni saben jugar, ni saben de lucha libre, ni lo que quisieran, ¿no? Entonces yo siento que en muchos espacios, y por qué no decirlo, en mi propia universidad, en la UNAM, no se le ha dado este reconocimiento principalmente, ¿no? De repente, y he de decirlo, ¿no? Algunas evaluaciones que me ha tocado hacer, como que me puntúan menos, ¿no? Por el mismo tema. Ya digo, eso al inicio, ¿no? Por supuesto, en los primeros años, ¿no? Ahorita ya después de 10 años de investigación, 20 de trayectoria, pues ya me conocen, ¿no? Ya saben lo que hago, ya no cuestionan que un tema de investigación sea sobre el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? O sea, por supuesto que ese es un tema, yo creo que hasta más complejo que muchos temas de la agenda que pone, ¿no? Involucra más gente, más economía, más cosas, ¿no? Pero en su momento hablar de eso, como ahorita mi playera, ¿no? Que decían que era del América, ¿no? Pero es de los X-Men, ¿no? Entonces, esos temas son, ya han pasado por el prejuicio, ¿no? Que creo que va quedando lejos y en este clima donde buscamos evitar prejuicios de todo, ¿no? Y tener más, ser más abiertos a todos los temas, pues bueno, creo que ya hoy de aquí para adelante, pues ya estos temas tienen toda la seriedad, ¿no? Pero sí en un inicio, sí fue mucho batallar prejuicios, desde que dijo López Novelo, como estudiante, casi casi, ¿qué haces aquí, no? Y mi única defensa ha sido, pues, hacer el trabajo académicamente bien, ¿no? Creo yo que también eso nos ha dado proyectos de investigación, porque aunque se escuchen raros en cuanto a título, metodológicamente, teóricamente están bien construidos, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? Que primero para lograrlo hubo que ser buen estudiante, buen investigador, ¿no? Tener esas bases y después pues ya meter el tema, ¿no? No al revés, ¿no? Es decir, es un entusiasta de los videojuegos, pero pues no sabe nada, ¿no? Entonces eso ha sido mi lucha siempre y pues creo que ya es menos, pero todavía por ahí hay gente que todavía no confía, ¿no? Y al interior del Sistema Nacional de Investigadores también ves todavía muy notorio este prejuicio, José Ángel, o poco a poco con esto de que ya pensaríamos que se han adentrado más a entender la cultura digital, los evaluadores. ¿Crees que estas, filtros se siguen, vamos a decir, siguen vigentes? No, a mí me sorprendió que el SNI hubiera aceptado esto, ¿no? Pero a fin de cuentas lo construí como era, ¿no? A partir Claro. de que son libros dictaminados, a partir de que son publicaciones internacionales como la que hemos hecho Novelo y yo tenemos una en Routledge, ¿no? Por ahí otras editoriales, ¿no? Entonces de repente, pues ya no es que nada más el mundo nacional, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy colaborando con una investigación en la Universidad de Alberta en Canadá, ¿no? Que va a formalmente empezar en enero, que es un estudio sobre videojuegos y representación de aztecas en la industria, ¿no? Entonces, vamos, desde esas universidades de otros países se lo toman en serio, ¿no? No vería por qué aquí no, ¿no? Y yo no sé si he tenido suerte, pero los que me han evaluado en el SNI, pues creo que han entendido la parte metodológica importante del asunto y no tanto el objeto, ¿no? Que podría causar ruido.
y a la fecha pues lo hemos replicado con el propio David Cuenca y Emanuel Galicia, que también ya está en el SNI, ¿no? Entonces, tenemos un grupo de investigación que ya tiene 3 SNIs formados por mí en la UNAM. Es, ahora sí que está muy complicado verlo así con poca cosa, ¿no? Digo, podemos hacer ahí muchas cosas con ellos. Y insisto, ¿no? Creo que más que yo aglutinarlos en un grupo, prefiero que se expandan en 3 grupos, ¿no? Por ejemplo, hablando de ellos dos, ¿no? De Galicia y de Cuenca, que hay una Finisterra, que haya lo que Cuenca quiera hacer, que haya lo que Galicia, pero por supuesto que estamos colaborando juntos y sobre todo para un tema de toma de decisiones, ¿no? Que ellos sean independientes y no todo recaiga en mí, ¿no? Que también, Ya. insisto, estoy cansado, ¿no? Entonces, a lo mejor luego no le atino a todo y pues es mejor tener 3 grupos aliados que uno solo grande, ¿no? Alex, Sí, pues sí, yo me uno a como bien lo decía Jorge, ¿no? Creo que es un día de sumarse al reconocimiento, al trabajo pues, que han hecho, ¿no? En esta comunidad de investigadores, en este grupo de investigadores, y en el que, pues, José Ángel ha sido la cabeza, ¿no? Desde la primera vez, insisto, ¿no? Que dialogaba sobre estos temas y que él me decía que, pues, en algún momento de la vida iba a haber un coloquio de investigadores de videojuegos, ¿no? Esa era la primera meta y se logró, ¿no? Yo recuerdo el impacto que tuvo ese primer coloquio de investigadores que se hizo en la UNAM. Recuerdo, no me acuerdo del foro, pero es el más grande, ¿no? En Flores Magón. Flores Magón, me acuerdo que la gente estaba formada, o sea, había 700, 800 personas formadas para querer entrar a escuchar las primeras disertaciones, ¿no? De investigadores de diversas instituciones que estaban trabajando el tema de los videojuegos, y luego UNAM Global, ¿no? Cubrió el evento, y había entrevistas y me parece que fue bastante interesante e impactante desde la primera vez. Y eso fue también una de las formas de ir abriendo brecha, ¿no? El interés que tenía la UNAM, ¿no? Después recuerdo mucho dos momentos así como que significativos, que la UNAM Global lo, lo promocionó como Goku viene a la UNAM, ¿no? Que fue venir a Ujú, hablar de Goku, ¿no? Hablar del anime y todas esas cuestiones. Y eso estuvo también sumamente interesante. Y a lo que voy es que al final del día yo creo que el gran aporte tanto de José Ángel y este grupo de investigación es, más allá de los objetos de estudio que son innovadores, interesantes, complejos, vivos, atractivos, ha sido el trabajo de la construcción epistemológica, ¿no? Del fundamento teórico metodológico para abordar estos fenómenos, ¿no? Y esto ha costado mucho trabajo, ¿no? Porque me parece que cuando lo vivíamos en el doctorado, pues mucho de los prejuicios que había es que giraban en torno a las preguntas y cómo se fundamenta esto, ¿no? ¿Qué autor ujú, trabaja esto, no? ¿Bajo qué teoría vas a trabajar esto? ¿Qué métodos vas a emplear, no? Y entonces, pues eran preguntas que en aquel entonces, pues no tenían como que un gran abanico de posibilidades de respuesta, pero pues se iban construyendo, ¿no? Yo me acuerdo que en algún viaje que hice a Estados Unidos le dije a José Ángel, pues estoy en la librería y aquí hay un par de libros de teorías de videojuegos, ¿no? Y cultura, y me decía, pues cómpralos, ¿no? Cómpralos y tráemelos, porque pues tampoco había mucho acceso a la bibliografía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo celebro eso, ¿no? Yo celebro que más allá de todos los productos, más allá de todos los eventos, yo creo que el gran trabajo ha sido la construcción de los fundamentos teóricos, ¿no? Metodológicos, y el impacto que ha ido teniendo esta situación y los espacios, ¿no? Que se han ido abriendo, ¿no? Porque nos ha tocado, por ejemplo, en los congresos internacionales, ¿no? Presentar ujú. de videojuegos y llama la atención, ¿no? Uno pensaría que en Europa, por ejemplo, ¿no? Pues el tema de los videojuegos iba a estar avanzado y no, ¿eh? O sea, también se innova, ¿no? Cuando pues, de repente en los congresos promocionamos los libros o las cosas que se han trabajado, ¿no? En conjunto, pues llama la atención y se han ido abriendo estos espacios, ¿no? Entonces, a mí igual yo me sumo un poco a la pregunta de Jorge, a lo mejor complementarla, ¿no? Y a mí me gustaría un poco que le comentaras a los estudiantes de nuestra comunidad, ¿no? A las personas que nos acompañan cada martes, ¿qué ha sido lo más difícil, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso de la construcción epistemológica, ¿no? Para este objeto de estudio o estos objetos de estudio que son tan variados, pero no tan distintos de repente, ¿no? En cuanto a los abordajes que se pueden hacer. Pues ha sido.
sobre todo adaptar teoría, ¿no? De anteriores o autores y demás, pero sobre todo a los nuevos medios, ¿no? Tú, por ejemplo, que trabajas capital social, lo hiciste en su momento para redes sociales, ¿no? En tu tesis de doctorado, y has sentado tú bases con ese estudio que hiciste, y ya un par de alumnos, ¿no? Diego Gallardo, por ejemplo, que ahorita está haciendo su maestría, pues ha retomado eso que tú hiciste sobre capital social, pero aplicado a videojuegos como Free Fire, ¿no? Y entonces de repente, pues es eso, ¿no? Ir eh, construyendo teoría con teoría, pero ya en el objeto aplicado, pues ya da otra situación, ¿no? Como también lo que alguna vez publicamos para Routledge, ¿no? Sobre Facebook como herramienta promocional de los deportes electrónicos, pues le quieres buscar alguna teoría, algo, y no hay, ¿no? O sea, es cosa de irla construyendo, ¿no? Con las bases que ya se tienen y por supuesto con el ensayo y error, ¿no? De repente esa teoría no va a ser compatible y hay que desarrollar algo mejor o abordarlo de otra forma. Y es un camino inagotable, ¿no? De temas, ¿no? Que, te digo, ahorita nos centramos mucho en el videojuego, pero para mí es un gusto trabajar otros temas como el fandom, ¿no? Como el anime, como todo eso y la lucha libre, que por supuesto, ¿no? Que hay un montón de publicaciones del wrestling en Estados Unidos, pero de la lucha libre mexicana hay poco, ¿no? Salvo lo de esta señora Janina Mobius en el Instituto de Investigaciones Estéticas, que vino a hacer un estudio, sacó un libro muy bonito, pero pasó lo mismo, ¿no? Ya no continuó la línea de investigación. Y aquí la idea es hacer eso, ¿no? Continuar estas líneas de investigación, a futuro con quien esté, ¿no? Porque pues uno está aquí nada más de paso, ¿no? En la vida, pero esto va a quedar para siempre. Sí, como lo dices, ¿no? Siempre, yo lo que creo es que, insisto, ¿no? Ese aporte teórico, ¿no? Teórico que han hecho, pues hoy permite que más personas se sumen, ¿no? Más intereses, más espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues me parece que hay muchas cosas por hacer, yo lo decía al principio, y me parece que los retos son muy grandes, ¿no, Jorge? Muchísimo, Ale, y yo creo que como bien nos ha contado José Ángel, verlo ya de alguna manera plasmado en esta journey que nos hizo el día de hoy, pues también te deja ver cómo se va construyendo, como decíamos, no solamente una línea de investigación, sino en una escuela de pensamiento cómo va trascendiendo, porque además generalmente esto lo vemos como muy a la larga ya con los grandes investigadores consolidados, cuando uno ve la historiografía, ¿no? De sus escuelas, de sus líneas de investigación, pero hoy lo estamos viendo en construcción, o sea, ¿no? En el mismo momento en el que se está plasmando estamos viendo cómo se va articulando. Y yo creo que pues eso es uno de los grandes temas que habrá que seguir explorando y pues en ello nos va a dar muchísimo gusto, José Ángel, pues seguir viendo cómo el andamiaje que ustedes han soportado pues va a construir todavía pues nuevos espacios, ¿no? Y bueno, pues por aquí ya nos llegaron algunos comentarios. Francisco Salinas, ¿no? Nos tiene por ahí también un mensaje de felicitación, dice que le parece impresionante esa escuela de investigación y por los primeros 10 años de la Finisterre un aplauso y si no hay inconveniente, dice voy a compartir todos sus datos para el grupo de investigación que está allá en Andalucía, en la Universidad de Sevilla, ¿no? Donde él está haciendo hoy su estancia de investigación como alumno nuestro y alumno aspirando también a la doble titulación por allá. Así es que gracias, Paco, por tu mensaje para José Ángel. Y bueno, no sé si tenemos algo más por ahí, Alex. No, al momento no tenemos todavía comentarios de la gente que nos acompaña, pero retomando esta idea, ¿no? De los grupos de investigación, pues igual, ¿no? Siempre es atractivo, ¿no? Cuando hablas de la Finisterra, por ejemplo, hace un año, ¿no? En el Congreso Intracom, ¿no? Y en Sincoma, que son congresos en los que participamos recurrentemente desde hace algunos años, cuando yo les hablaba de la existencia de este grupo, ¿no? Así como cuando les hablaba de las líneas de investigación de entretenimiento que tenemos aquí en la Universidad de Anáhuac, pues todavía les llamaba mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, que tuviéramos espacios como este, ¿no? Que se están ido generando para la divulgación, para la transferencia del conocimiento, etcétera, etcétera. Y recuerdo mucho que gente de la Complutense, de Sevilla, de Málaga, me decían, es que nosotros no tenemos un espacio así, ¿no? Nosotros ni siquiera lo hemos pensado en abrir espacios que tengan este impacto y sobre todo
que tengan esta pluralidad de temáticas, ¿no? Como las que ustedes están abordando, y eso siempre es interesante, ¿no? Pero me gustaría que preguntaras, aprovechando que lo tenemos aquí, porque siempre, bueno, yo tengo la fortuna de que sea mi amigo, ¿no? Desde hace muchos años y dialogamos y nos peleamos y discutimos de muchos temas, pero a mí me gustaría preguntarte un poco, José Ángel, más allá del cansancio, ¿no? De esos años de trabajo los que te conocemos sabemos que pues, es una máquina, ¿no? De producción, de ideas, pues sí, de investigación. Es, ¿cómo te ves en 10 años más? ¿Dónde ves a la Finisterra en 10 años más, querido José Ángel? De un ejercicio de proyectar, de Pues siempre que pues, imaginación, de primero, creatividad. primero hay que vivirlos, ¿no? Primero que estemos en 10 años, ¿no? Diría uno así, ya cumpliendo esa meta, pues ya es de gane, ¿no? Sí me interesa estar vivo en los próximos 10 años, más que nada porque viene el centenario de la lucha libre en México, ¿no? Entonces, pues yo no me quisiera morir antes de ver el centenario, ¿no? Estamos ahorita en el 91 aniversario, si quiera vivir otra década para ver cómo va a ser esa celebración de la lucha libre. Y pues nada, ¿no? Yo creo que personalmente, pues escalando escalafones, como siempre lo hacemos, ¿no? Justo ayer me evaluaron respecto a estímulos del programa de desempeño de la UNAM y pues ya ahora sí, creo que después de, como decíamos, de los prejuicios y todo, ahora sí reconocieron mi trabajo y estoy en el nivel más alto, ¿no? Pues seguir creciendo en el SNI, ¿no? Pero a veces quiero y no porque ya si te subes un nivel o te da un estímulo más alto y demás, pues ya seguir en el mismo ritmo de trabajo, ¿no? Y no es lo mismo hace 10 años, ¿no? Que estaba uno más chavo y aguantaba producir más, ¿no? Hoy ciertamente siento que la Finisterra se va a volver un espacio más personal, ¿no? Ya sin Cuenca, sin Galicia, digo, no sin ellos, no porque no vayan a estar, sino porque, insisto, ellos van a armar sus propios grupos y vamos a colaborar, ¿no? Pero yo siento que para yo solo, como la cabeza, ¿no? Que te va a quedar en Finisterra, más los demás que queden conmigo y demás, pues habrá que hacer un trabajo más mesurado, ¿no? En cuanto a contenidos y demás, ¿no? Hacer algo como lo que hicimos de eSports, pues solo ahorita, ¿no? Que lo hicimos así como lo hicimos, ¿no? Que fue entre la pandemia y toda la cosa y se batalló, ¿no? Entonces bueno, aquí lo más importante es que nadie hace eso, ¿no? De pedir un proyecto de investigación por 3 años y cada año sacar una publicación. A lo que voy es que yo diría, a lo mejor hago proyectos de 2 años y una sola publicación en 2 años, ¿no? Cosas así, ¿no? Que sea menos trabajo constante, pero de más calidad. Creo que eso va a evolucionar o eso va a cambiar en Finisterra, ir más a lo internacional, ¿no? Que ahorita, pues nos buscan, ¿no? Nos buscan a ti y a mí, ¿no? Entonces, pues darle más cabida a eso, ¿no? Y creo yo vincularme más, el trabajo con ustedes, ¿no? Que yo estoy invitado, pues, lo que he dialogado con alumnos que ahorita que me toca dar clases de practicum, pues muchos temas son de esto, ¿no? No todos, ¿no? Pero muchos están en esto, ¿no? Entonces, creo que por ahí va a ser ese trabajo, ¿no? Lo que me gustaría a largo plazo, pues sí, sería hacer un laboratorio y resolver problemas nacionales con videojuegos y ya abrir una carrera de videojuegos en la UNAM, que alguna vez lo platicamos, ¿no? Sí Sí, estaría no, bien, claro. sí estaría bien, pero hay que ver que se haga entre todos, ¿no? O sea, no me gustaría hacerlo en solitario, ¿no? Entonces, como se Ahí vayan, tenemos mucho más trabajo para explorar, José no, Ángel, hombre, no, ¿no? hombre. Con el Human and Not Human Communication Lab, creo que podríamos hacer esa sinergia para los proyectos que tienes y sobre todo, pues seguir impulsando en nuestros investigadores, en nuestros colegas, en nuestros estudiantes, tanto de las maestrías, el doctorado, ¿no? Y todos los estudiantes de la licenciatura en entretenimiento y comunicación que seguramente tendrán mucha afinidad con los temas y potenciar esas vinculaciones. Sí, 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 por supuesto. Yo es ahí donde lo veo, ¿no? No, en encasillarse, ¿no? En lo que ya hicimos bien una década, no repetirlo ya, ¿no? O sea, no porque no funcione, sino porque hay que buscarse otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y adaptarse a lo que uno mismo va sintiendo, ¿no? Insisto, yo mismo, en cuanto a duración, cansancio y todo eso, pues sí, sí, no es lo mismo, ¿no?
Pero ya te vamos a clonar, José Ángel, no te preocupes. Ojalá, ojalá. Ya con eso te haremos un cyborg para que puedas seguir ahí construyendo con nosotros. Me Exacto. encantaría ser cyborg ya para no cansarme. Pues muy bien, pues creo que tenemos algo por ahí para nuestro querido José Ángel, mi queridísimo Esperemos, Alex. esperemos que sea lo esperado y no lo que a veces Sí, aparece, ¿no? Entonces, no sabemos sí, la si lista de algún. pedidos de la paca ahí para la fayuca. Exactamente, ¿no? Exactamente, o la programación de la lucha libre de la Arena México, ¿no? Entonces, Está Exactamente. bueno el cartel de este viernes, vaya. Ah, pues estaremos ahí dándonos una vuelta. Luego vamos a tener que armar un tour contigo, José Ángel, ahí El- con los alumnos que Son, son- seguramente tendrán son mucho interés. las, son las mejores sí. visitas guiadas que he dado ahí No, en y la en lucha. serio, es una experiencia ver la lucha libre con José Ángel ahí en la arena siempre. Sería una muy buena idea. Haremos por ahí un tour con todos nuestros colegas. Exacto, pues ahí Estaría. está Jorge, sí es lo correcto. Sí, perfecto. Bueno, pues nuestro reconocimiento, nuestro querido doctor José Ángel García Frías, por esta valiosa participación, como siempre, con este webinar 10 años de investigación de la cultura friki y la Finisterra. Como siempre, un gusto y un honor tenerte en este tu espacio, José Ángel, y el de todos los colegas, pues, que te acompañan ahí en este gran proyecto. Muchas gracias a ustedes y ahorita voy para allá. No, pues por acá te estaremos esperando. Y bueno, pues con este webinar cerramos nuestra temporada de este semestre. Alex, esperemos que el próximo enero, pues la gente que nos ha acompañado durante todos estos años, pues se siga sumando a estas iniciativas que traemos desde el Human and Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación. Para mí ha sido un gusto compartir también espacio, micrófono, cámara y objetos culturales no identificados, ¿no? Para la exploración. Esperemos que el próximo semestre pues podamos incidir todavía mucho más en la reflexión sobre estos temas de comunicación y cultura digital, Alex. Así es, querido Jorge, esperemos seguir colaborando en la difusión de estas investigaciones, abordando la comunicación y pues, esperemos tener una agenda, pues como la hemos tenido, ¿no? Bastante numerosa, con bastantes invitados. Para nuestra audiencia, pues esperaremos investigadores nacionales e internacionales, temas diversos de comunicación y pues nada, ¿no? A seguir trabajando, a seguir construyendo, a seguir colaborando y a seguir sobreviviendo al peligro, ¿no? De la comunicación, Sí, sí, este, sí. como cada fin de semana, como cada semana lo hacemos, y pues nada, ¿no? Seguir tratando de colaborar en insisto, ¿no? En el abordaje científico de la comunicación en todas sus dimensiones, ¿no? También para mí ha sido un Es placer este periodo, y pues nada, ahí seguimos trabajando para armar la agenda con temas atractivos, querido Jorge. Pues así la haremos, mi queridísimo Alex, el Madelman de la investigación, por acá estaremos. Gracias, Paco, por haberte sumado también a esta iniciativa. Elena, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias también a todos los que estuvieron ahí siguiéndonos en las redes sociodigitales. Les deseamos lo mejor en este nuevo cierre de semestre para quienes estamos en lo académico, para quienes están en el ocio y el entretenimiento, pues que tengan felices fiestas. Igualmente, gracias a todos. Hasta Gracias. luego.